Muy buenas noches, amigos de aquí en Apura Alma. En Apura Alma la estamos liando parda, porque esta noche hemos dicho no vamos a tomarnos gin tonics, vamos a comer percebes, un poco de polvo a la gallega, porque hoy tenemos un gran invitado que es nuestro amigo José. ¿A qué sí, Carlitos? Sí, señor, José Gabriel Vázquez, un maestro de las artes de vivir, ¿no? ¿Cómo van esas artes de vivir, José? Bueno, tú fuiste el que dio el título al programa, o sea que más maestro eres tú. Yo estoy de estudioso, de aprendiz. Ahí, ya, tú me llevas más camino ahí de más sellos en ese peregrinaje que nos comentaste y que gustó tanto. Sí, sí, aquello, ¿te acuerdas? Aquella imagen que hablábamos, que la vida era como que nos iban sellando, ¿no? Sellando el pasaporte en Sí, ese sí, caminar, ¿no? ahí me dejaste, bueno, me encantó el símil o la analogía que hiciste, y porque así es la vida. Además, aparte que cada vez estoy más convencido que el camino, llámale Tao, llámale baldosas amarillas del Mago de Oz, pero es así, ¿no? La vida es un camino, y tú lo reflejaste muy bien, eh, por dónde escogemos ese camino y tal, y quién te va sellando en ese peregrinaje, peregrinaje en el buen sentido, ¿no? Yo creo que fue una metáfora estupenda. Yo me quedé con ella y me encantó, me gustó muchísimo. Sí, ese peregrinaje, esa alma peregrina, tuvo su origen, al menos datado, en Lugo, ¿no? Que es donde naciste. ¿Mm? Sí, sí, sí. Ahí cerca de donde también viene tu madre, Sí. eso, nací en Lugo, Tú, ciudad, y bueno, el Lugo Capital era, ¿no? Lugo Capital. sí, sí, sí. Mis padres, mi padre era de Sove, de la familia de Sove, ahí en la costa lucense, y mi madre ya hacia justo donde empieza la activación montañosa de Piedrafita, que es en Baralla, un valle muy bonito. Y bueno, se conocieron, se casaron, y entonces establecieron su nido familiar en Lugo, donde nacimos, pues nada más y nada menos que 11 hijos tuvieron. Que Caramba, 11 hijos. más 4 malpartos. O sea, mi madre no hizo más, bueno, sí que hizo más, pero bueno. Yo eché un cálculo y eran 10 años, es como si tuvieses 12 años de tu vida con la barriga siempre ahí con algún ser vivo, algo vivo en tu interior. Y nada, lo que pasa es que pasábamos mucho en el pueblo la villa de mi madre, que es Braya, porque está a 30 kilómetros, y ya cerca, bueno, no cerca del Monforte, donde eres tú, ahí de tu madre, pero sí, la zona de San Braya, que prácticamente entre las vacaciones, los viajes, pues, mitad, de, mitad del año pasábamos en Baraya, mitad del año pasábamos en Lugo. Oye, y esa, tú que has estudiado tanto como sociólogo, como experto demoscópico, como tantas cosas de las que iremos hablando, ¿qué característica especial tiene la gente del Lugo del interior? Porque tiene una característica especial, ¿no? Sí, bueno, de Lugo ciudad se decía, aún hace poco con algún amigo lo comentábamos, que eso con respecto a la muralla, que si la muralla suponía pues, una señal de identidad. Tal. En mis tiempos decía que también era como una especie de cinturón de castidad, ¿no? Bueno, bueno. Mentalmente hablando, sí, pues esto, ciudades llamadas provincianas, ciudades pequeñas, donde, bueno, eh, a diferencia, Lugo siempre se caracterizó por ser un poco el centro de donde se hacían los trámites agropecuarios, porque la provincia de Lugo es una provincia agropecuaria, muy característica por el campo, por la ganadería, y luego se convirtió en una ciudad de servicios, sobre todo. Pues eso, las cosas que había que hacer con la administración, la burocracia, sanidad, etcétera, etcétera, y entonces pues, eh, ahí anduvo Lugo con esa identidad. Y después, pues bueno, el tema de la universidad también le dio cierto refresco, ¿no? Porque lo que pasaba con Lugo era una población envejecida, como suelen pasar con
como con la España esa despoblada que se dice, ¿no? Como, por ejemplo, puede ser Teruel, como puede ser Sí, Soria. Soria mismo. Y bueno, eso rejuveneció, de hecho, aumentó bastante el censo de población. Luego venía teniendo unos 70.000 habitantes, pasó a tener cerca de 90.000, casi 100.000. Yo creo que Oye, y tú has hablado de esa familia numerosa, debería ser un espectáculo organizarse en casa con tantos hermanos, ¿no? yo recuerdo las navidades, en algún momento éramos 40 y pico, creo. Caramba. No, o mejor dicho, ¿no? Lo que pasa es que esto tiene su carga también, Sí, su cara y su cruz, ¿no? sí. Sí, muy, muy bonito. Bueno, por ejemplo, mi madre, pues, llegó a odiar la película, llegó a odiar las pichipandas y todo, porque te puedes imaginar, el despliegue que entre comidas, entre darle el pecho, se le mezclaba la vena con el pecho. El niño lloraba porque no podía mamar de brutal. Después, bueno, claro, padre solucionado, la cuestión de trabajar, estar en fiesta, mi madre en posesión de ama de casa, y un poco impresionante. Pero ya te digo que al final, para tanta gente, todo las fiestas, todo eso, era muy, unas 4 estrellas estupendas, y yo creo que terminó un poco repudiando todo eso porque terminó. Yo decía en una entrevista que me hicieron hace tiempo en el Jornal de Lemos, decía que la mujer gallega era feminista antes de que se inventara el propio feminismo. Es decir, ha sido siempre la que ha tirado del carro, ¿no? En muchas ocasiones, ¿no? Sí, sí. Sí, se habla del matriarcado, sobre todo Sí. de Ourense, de Lugo, Mm. de la figura paterna, pues sí, todo el tema de las herencias, a lo mejor el mayorazgo, ¿no? En otros sitios. Pero sí que es una figura, desde luego es un pilar fundamental, es una base donde se encuentra todo el tema, sobre todo de hogar, un poco con el esquema típico de que el hombre es el seguidor y la administradora, la gestora, pero bueno, todo lo que es educación emocional, todo eso, ¿no? Los hombres de esta época, bueno, quiero decir, los niños no lloran, sus ocasiones muy burguesas, pues era tal cual, ¿no? O simplemente saber, Sí, ¿cuándo te dio por enfocar esos temas que tanto han guiado tu vida? ¿Era una vocación desde el principio el estudiar un poco todo lo que te rodeaba, los comportamientos, la sociedad, o fue algo que fue llamándote la atención a partir de que ibas descubriendo las disciplinas que estudiabas? Pues mira, te voy a contar la historia, que además te va a gustar porque está corriendo por el medio también. Pues resulta que yo terminé todo en estudiante normalmente, tanto bueno, la academia como el bachillerato, pero terminé el sexto y luego el famoso código del curso de orientación universitaria, era todo menos orientación universitaria, no me Ya. orientaban para nada. Y terminé que no sabía lo que hacer. Entonces, me puse a tomar un año sabático, porque no sabía lo que hacer. En mi familia, que por la parte materna, venimos de una saga de médicos, ¿no? De Mm. 4 o 5 generaciones de médicos. Mi abuelo, bueno, mi tío médico, mi abuelo médico, mi abuelo médico, mi tatarabuelo médico. Y por la parte de maestros, de ministerios, de profesores, de mis abuelos, mi abuelo, etc. Y la verdad que me apetecía, o sea, la rotación podía ser con el médico, pero había otro hermano que está haciendo medicina, que me acabó, y me pareció de repetir, ya se esta ley, a tener una cosa que no es que no sirve para todo esto, que no pasa nada.
Bueno, yo descarté de la medicina y bueno, me tomé un año de debate porque hasta mis hermanos me matricularon en empresariales, pues por matricularme, pero me tomé un sabático y volviendo del concierto, de Rolling Stones, del 82, en Barcelona, porque estaba tronando. Ah, estuviste en ese concierto, en el Calderón. Ahí estaba yo también, ahí estuve yo también. Estaba trabajando en Madrid, estuvimos viéndolo, sí, que llovió un montón. Sí, que se rumoreaba, se empezó a rumorear que Sí, no iba a suspender sí, sí, y sí. bueno, hubo una fiesta tremenda y tal, y cuando salió tocando con mi hermano Sam, pues bueno, aquello fue Tremendo. espectacular. Pues mira, ¿cómo fue que volví a Pedro? La pasé con que volvimos a Pedro, se quedó no se llegaba a dar a la vuelta y en Alcanero, con mi fiesta, pues nos cogió un chico que iba a ver a su novia, León, y nos dijo, pero yo soy sociólogo. Y fue como que eso es lo que yo quiero Caramba. hacer. Yo lo que me planteaba es que si soy un pez, eso te lo digo, si soy un pez, me gustaría estudiar el océano. Si soy Claro. un hombre humano, pues me gustaría estudiar la ciudad. Y ahí vino de mi educación, pues como sociólogo, la doble carrera de sociología social. Y bueno, después ya entré a trabajar en televisión española, en el departamento de televisión personal, también a Pilar Miró, O sea, en Madrid, ¿estuviste en Madrid también en esa época de Pilar Miró? sí, yo estuve en Allí estaba yo también en la unidad de programas de Pilar Miró. Estaba de guionista en dos programas, El arte de vivir y La ruta de los vientos estaba. De guionista con Luis Calvo Teixeira, que era uno de las manos derechas de Pilar Miró, en la unidad de producción, cuando era jefa Pilar Miró, años 80, ¿sí? Sí, sí. yo terminé la carrera en el 87 y en el 88 empecé a trabajar, que bueno, en el comedor de Prado del Rey, pues quería con Gurruchaga y su tropa, porque estaba haciendo Claro, programas. Gurruchaga, Miguel Ríos, que noche la de aquel año, toda aquella gente, sí, sí. Y nada, lo que pasa es que con la morriña, pues yo siempre tiré mucho, aparte tuve una noticia luctuosa, porque murió mi hermano este año Ya, en Madrid, y entonces ya. no, en fin, y ya sabes, los gallegos yo soy muy de la tierra, y bueno, me hablaron de que había convocado la Junta unas cuentas de sociólogo para el fomento del cooperativismo, para sociólogo o abogado, porque todos sociólogos, Sí. y nos juntamos dos para las cosas, y bueno, pues empecé a trabajar en el fomento cooperativo de la Junta de Galicia, y ahí, compaginando con el doctorado, pues me dijeron que buscaban a alguien para dirigir una empresa de democracia en la Junta de Galicia. Buscaban a alguien para una empresa de democracia de estudios de opinión, etcétera. Yo había trabajado, había sacado mis artículos como empezaba a como sexual, que me gustaba, Mm. y ahí me fui a montar tendas en Eso el fue Medellín. el famoso sondaje, ¿no? Claro. El CIS gallego. El gallego. Oye, tú has hablado de la morriña, las saudades. Yo siempre hago, incluso hice algún documental. Hay sus diferencias entre la morriña y la saudade, ¿no? Tú desde el punto de vista sociológico, ¿cómo definirías esos dos sentimientos? Yo creo que son dos matices un poquito diferentes, ¿no? Sí, y de hecho, gente que discute saudade es portugués, hay un disputo yo creo que saudade, bueno, quizás también a saudade por el idioma, que son hermanos, o sea, países diferentes que partes, naturales del reino. O sea, yo creo que un poco, no sé si te parece, la saudade es como una melancolía que tiene un poco de alas viajeras y la morriña es una melancolía que te mete más hacia adentro, ¿no? Pues sería un poco una pequeña diferencia, un matiz, vaya. Sí,
Sí, la muerte es echar de menos, ¿no? O sea, cuando Sí, justamente por menos a tu casa, tu hogar, o sea, y la saudade es lo que es ese sentimiento de melancolía, ¿no? exacto, sí. Sí, ese sentimiento de melancolía viajera. Oye, vamos a ver, hay muchos tópicos sobre los gallegos que siempre nos molestan a los que heredamos la sangre gallega, ¿no? Hay una serie de tópicos absurdos que no se corresponden luego a la. ¿Cuáles son esos tópicos que había que destruir ya para siempre de Galicia? Hombre, yo hice mi primer libro, por decirlo, fue referente al análisis de la sociedad galega, lo que existe en Sí, galego, claro, y ahí, pues, uno de los capítulos es que depende del claro. estereotipo. Sí, Yo creo que el capítulo primero fue, bueno, hay una lucha negra que está documentado, ¿no? Desde la frontera española, de Toledo, a Valero Perigón, no sé qué, o sea, ay, ay, ay. hay gente, hay muchas cosas, históricamente, hay que se cuenta que en la Iglesia se produjo una revolución en 1453, que estamos hablando Mm, antes del descubrimiento de América y antes de la revolución de las letras, sí, los ignorandiños, ¿no? Esa revolución fue una revolución contra los señores feudales y los feudales que quedaron pues tuvieron ayuda a los católicos que fueron los que desarrollaron una longa muy segura que fueron el Emilio Ferreiro que el conde de Gondomar mm, para más el conde de Gondomar pues se postula para ser el extraño porque era que tenía una sangre mezclada con sí, sí, sí. era éramos por así decirlo los católicos pero árabes entonces bueno que se trataba y de una punta de cabeza que se le tomaron en la tierra y después vino un poco el teatro que también que se hablaba de esta vida y los galegos que resolvían castellanos de Castilla trataba de nosotros cuando eran tanto de cuando no son de negros ya de todo un los primarios de su clase, médicos que vienen de Castilla porque los países de Cristo son necesarios a los criados, los católicos, etcétera, entonces esa preparación lingüística, cultural, etcétera, se convierte en un segmento un poco especializado de la administración, del trabajo, del estudio, etc. Y después, social que está la discusión, ¿no? El músculo que había que en la cabeza. Y ahora hay una regla donde, digamos, la de y es que no es que se dice, pero entonces el que nos hace nuestra es muy pequeño, bueno, y tarda, no he pasado con una mejor entonces, bueno, es más difícil, es más simple. Porque está le da vuelta, ¿cuánto falta para esta cosa que han ido al trabajo y no es que no haya ambos puestos, no creo que simplemente si no tenemos esa indecisión de que están blancos y
el blanco no se puede poner, y existe todo lo que y ese problema se resuelve y luego lo que se pensar Sí, pero esa indecisión, yo lo llamaría muchas veces indecisión, sino que de alguna la mirada del gallego, los que hemos crecido en las familias gallegas, sobre todo esas familias que hacían esa apuesta a largo plazo de la emigración, de todo ese circuito, eh, es porque quizá su medida del tiempo es un poco diferente, no dan una respuesta a lo inmediato, sino que tienen un sentido de lo infinito. Es como, yo siempre lo comparo a esa figura tan maravillosa de la arquitectura que es la corredoira, ¿no? Que nunca tiene fin. Entonces, es una mirada hacia el fin, es una mirada de perspectiva que le hace ser verdaderamente una mirada inteligente porque une lo emocional a la perspectiva, no se queda en lo inmediato, ¿no? Y entonces quizá el gallego muchas veces lo que uno descubre es que no intenta eternizarse como se hacen en otras latitudes en la propia pregunta-respuesta, sino que dice, una puerta se cierra, otra se abre, vamos a seguir caminando, ¿no? Vamos a seguir en ese eterno peregrinar, ¿no? Porque quedarnos quietos no nos sirve. O sea, quedarnos quietos nos podemos quedar fascinados por el problema, ¿no? Siempre los he visto como personas de muchísima acción, todo lo que he conocido, de muchísima acción activa, yendo a lo esencial, una gran capacidad de distinguir lo esencial de lo superfluo, ¿no? De lo que es, sobre todo, hablamos de la Galicia popular emigrante, ¿no? Que es en la que uno ha crecido y uno ha conocido, aunque sean diferentes capas sociales. También ha habido emigración más intelectual, como puede ser la tuya a la hora de estudiar o desarrollarte, ¿no? Que luego vuelvas a tu tierra. ¿Qué diferencia establecerías precisamente ahora que lo hemos anunciado el tema entre esas élites, a veces sí es verdad que a veces rancias que han quedado, y otra parte de Galicia, yo creo que mayoritaria, que es muy dinámica, que es muy abierta, sea la ideología que tenga? ¿Verdad que hay como una distancia todavía grande entre esos dos puntos, no? que me parece el análisis tanto de la percepción del tiempo como de la percepción del tiempo. Es importantísima y la acabado porque exactamente, o sea, la cuestión del tiempo no una hora es una hora aquí, el hombre, pues, pero Sí, cómo se dice, cómo las prisas, los estrés, etcétera, por algo, es un bucólico, también con medidas, una cosa poderosa, tanto, etcétera. Yo creo que también lleva a eso y con todo a diciendo que la para eso que precisamente eso ya que me dije antes, esas élites han venido históricamente impuestas a ese tipo de Castilla y desde otros, bueno, de tenemos deudas de toda y no, pero sí, sí. elecciones en Rusia, y bueno, pues la mayoría de la derecha, etcétera. Pero como decía, que hoy los sindicatos navales en Figueres, lo que digo yo, la revolución antes de la revolución francesa, la primera, una de las primeras revoluciones sociales que hubo, Sí, 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 sí. entonces, los equipos que la protesta, yo creía perspectivas frustradas, algo que como encuestador, y mi encuestador estaba haciendo una entrevista por la población cerca de López, en Sarria, y era una señora que con dos hijos con discapacidad mental, pero grandes como
cuando le preguntaron si este escenario a quién iba a votar, en el que fue el sí, y a quién iba a quién debe votar. A los que están, Sí, no es una ideología, ¿no? sí, Los conservadores, que yo bastante tengo conservadores, y la agricultura, bastante tengo conservadores, sí, y el papista, o el pescador, no tiene bastante con todo que se puso así, muy real, las primeras industrias vinieron de los catalanes, por las elecciones y los elecciones, es otra cosa. Claro, Cataluña se tuvo una siempre nueva, y paisajes sensibilistas, para eso, entonces, pues nuevo, social, y claro, no, sí, es un poco la fascinación sobre el statu quo, sobre lo que está ya sin identificar ideología, ¿no? Si estuviera el PSOE durante mucho tiempo, pues votaban al PSOE sin ningún problema. No hay, al que conocen, de alguna forma al que conocen, vamos, al que conocen, ¿no? que teníamos el motivo, ¿no? Ahora me acuerdo de que fue de su municipio de Ourense, que fue alcalde durante, Sí, no sé, 50 años, fue alcalde durante infantil, fue alcalde sí, durante el periodo o las organizaciones como mm, los Baltar, en Orense, que heredaban prácticamente la sí. diputación, que el Lugo, pues, en fin, era Sí, tenían, fíjate, tienes el caso de Abel Caballero, ¿no? En Vigo, que lleva un montón de tiempo también, ¿no? Y que le vota gente que no es del PSOE también, o sea, quiere decir que o sea, esa figura, o Paco Vázquez, Paco Vázquez, claro. o sea, esas figuras emblemáticas que da igual o aquí en Oleiros, Sí, el Gelo, el Ángel, ahora, es una partido de izquierda, el de la Asociación de los Vecinos, que lleva años gobernando porque conecta y le vota lo que dices tú, le vota sí, yo creo como sociólogo pienso que la gente ya empieza a desligar hace mucho tiempo lo que es la ideología del voto. El voto hay un voto, sí es verdad que hay unos devotos como de secta, ¿no? Que votan siempre lo mismo, pero eso cada vez es más minoritario, ¿eh? Cada vez es más volátil el otro tipo de voto y es más un poco la figura, la persona, digamos la confianza personal, la fiabilidad o la menos mala fiabilidad, las dos cosas, digamos, la menos mala, es decir, el menos malo de los posibles, ¿no? El menos malo de los posibles. eso lo ponía yo en el artículo, dice, ay, pues más vale no lo conocido que no lo Exacto, menos conocido. malo de los posibles. Claro, claro, porque Sí, por eso, por ejemplo, fíjate que tú lo comentabas bien, el caso del candidato del PSOE, pues apenas tuvo tiempo de recorrido, de promoción, ¿no? Dentro de esta historia. Yo creo que eso lo sabía la dirección también del PSOE, ¿no? Yo, claro, yo llego a pensar que a pesar de todo ese, bueno, hice en su tiempo también información política muy, muy jovencito y ya veía el guirigay que había allí por las Cortes, llego a pensar que como que se reparten el tablero político, ¿eh? Llego a pensar que como que se reparten, o sea que a veces se mandan candidatos a perder directamente, ¿no? Se mandan a candidatos a perder. voy hablando con Si esto. no a perder, pues casi a perder, ¿no? Sí, 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 sí. De hecho, la operación en este caso de Besteiro, de sacar a la alcaldesa de Lugo, cuando era esa alcaldesa, Claro, claro, puede ser un juego que ya se sabía que iba a perder y claro, que iba al frente del grupo parlamentario. Pero bueno, claro. quinielas. Sí, es quinielero de... ¿Cómo has visto que ha evolucionado el votante en Galicia? No hablo a nivel ideológico, sino a nivel, como comentábamos ahora, de cómo selecciona su voto. O sea, es más fácil de ser cautivo, como había aquellos famosos autobuses de los que se hablaba, que se llevaban a la gente, etcétera. O sea, ahora es más difícil eso, ¿no? Mucho más difícil. Hombre, Sí, sí, entonces es gallo, ¿no? sí, 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 sí. Otro O los concepto de votar, conventos, o los famosos conventos. no, son la gente con discapacidades, Sí, los asilos, todo esto ha sido característico, ¿no? eh, Pero claro, eso,
evolucionan, la juventud, la corporación se va corrigiendo, pero aún hubo denuncias. En estas últimas elecciones son denuncias para casi de votos. Sí. Y bueno, y lo que funcionó, bueno, pues es tú que conoces el medio rural gallego, pues tú sabes, está el consumidor, aquello que el de la funeraria, Sí. y normalmente pues el de los servicios, Sí. normalmente pues está ahí, y el que está, pues como decía, los que estaban, también vienen para atrás, Pequeña Sicilia. No, bueno, pero no deja de ser de utilizar su sensatez a su manera, ¿no? Su sensatez a su manera. Ahí está, aunque no lo compartas, pero justo acabas de decir la palabra actual, sensatez. Vamos a ver, yo aquí, si tengo un problema con el agua, con la luz, con el permiso de no sé cuánto, tal, pues voy a lo práctico. Claro. ¿Qué problema tengo con cuidar el ganado, con que no me llueva, con que no se vaya la cosecha, tal, para que encima, pues esto, oye, que se lo peleen y tal? Claro, fíjate que en Galicia ha sido muy difícil, salvo lo de la Prestige y compañía, el hacer los vuelcos políticos ha sido prácticamente muy difícil, ¿no? Hacer unos vuelcos políticos, unos cambios políticos muy complicado. Aparte que, bueno, hasta que claro, ves yo a mí la clave me la dio una entrevista que le hicieron en Marinero, que es la costa de Murcia, en el castigado hasta el Prestige, y le preguntaron, pero usted era cuando aquella estaba amamantada, ¿no? Sí. Y dice, pero ¿cómo no les voy a votar? Yo he metido 4 sueldos en mi casa. Sí, claro. Sí. Han metido 4 sueldos. Sí. Sí, eso fue determinante. Aquí también se dijo, justo la solución les tuvieron su sueldo a los sanitarios, y justo el 500 euros de subvención a los mariscadores por las nuevas prácticas. Entonces, son esas prácticas que bueno, pues, y aunque comprar es lo que no pueda, vamos a lo práctico, no lo a lo práctico, que es lo que y no, pues es incógnita. Yo ponía el ejemplo, cuando llegas a un pueblo, ¿cómo vas a competir con la población? Porque además hay mucho de eso en la quinta rentada, mucho de eso para aquí, pues ya, a ver si después nos lo dicen entonces los objetivos, ya no funciona, falta una cultura política, falta un y hace muchos años con la misma, ya no creo, se remonta a los Reyes Católicos. Oye, tú que has estado al frente de Sondaxe, ¿qué hay que hacer para que la gente se fíe de las encuestas? A mí me fastidia mucho eso de que aciertan las encuestas. Las encuestas no son un acertijo, ¿no? No es una estable. Es una metodología. Si tenemos en cuenta que el 80% de las encuestas del CIS a nivel nacional son una muestra de 1.111 casos, y con 1.111 casos está representando, no digo aportando, sino representando pues, lo que opina, lo tal, que sea la población española, pues te puedes imaginar que eso es casi una maravilla, ¿no? Con nuestra representativa, ahí está lo bonito de la estadística, ¿no? Que podamos, con esas muestras tan pequeñas, llegar a representar poblaciones. Lo que pasa es que, como siempre, el consumidor pide el que la clave, ¿no? Yo me acuerdo de una cuestión francesa, que no te puedan estudiar y tal, y las encuestas hablaban por... José, disculpa, José, una cosita. Sí. A veces cuando mueves según el teléfono, creo, se te va la voz. A ver, intenta... A ver, se te va la voz y no sé si tienes unos auriculares para poder no perderte. A ver, habla. Ahora se oye bien, sí. ¿No? Sí, no, déjame que hable él. ¿Habla un poquito? Sí, es que a lo mejor, porque me tengo la mano... Vale. Que no tapes el micro porque a veces se queda como un silencio. Exacto, vale.
Sí, claro. Voy a cambiar de mano a ver. Ahí, ¿ves? ¿Ves la diferencia? Sí. Perfecto. Es que me estaba tapando el micro y digo, uy, aquí Perfecto. pasa algo. Perfecto. Es que podemos hacerlo por ordenador y no me imaginaste, si no, pues eso, un No, trípode no. o No, y si tuvieras unos auriculares, ¿no tienes auriculares? Sí. ¿Puedo ir a por ellos? Sí, ves a Sí, buscarlos, si sí, eres tan porque amable, sí. cortamos por un momentito, no pasa Sí, nada. Sí, porque, si no se Carlos, le puede... ¿sabes lo que pasa? Que si no, tenemos un problema que se le corta la voz Sí, y no nos enteramos muy bien. pero hasta ahora se ha oído Sí, bien, pero ¿no? ha habido un momento que Sí. es preferible Vale, si tiene volver auriculares, a estas cosas que pasan en los directos sí, en la señor. pura alma. Aquí lo grabamos, no pasa Aquí no nada, pasa nada. cortamos y no pasa Lo nada. vamos a cortar, lo tienes claro. En directo voy a cortar yo mucho. No voy a cortar absolutamente nada, ¿ves? Vemos Tú el techo. cortas todo la etiqueta. No, lo voy a cortar y lo voy a dejar todo para que todo el mundo vea. ¡Socorro! Lo bichos que somos. Que Carlitos dice, venga, va, que me quiero tomar un gin tonic. Todavía no, te esperas. Socorro. Sin gin tonic. Hay que esperarse para que salga No hay problema. bien la voz. Esperamos. Carlitos, Dime, ¿y cuándo vuelves a Galicia tú? Cuéntamelo. pues mira, en mayo. En mayo vuelves a Galicia. Si me dejan, si no me dejan otras actividades, pero en mayo estaré presentando en Monforte mi nuevo libro Con tinta de cariño. Qué bonito, con tinta de cariño. Con mucho amor. Con mucho amor. Todo que el no amor falta. que hace falta. Sí, sí. Y mucho más. Y mucho más. Todo lo Toda demás. una balsa de cariño y de amor. Sí. En la librería entre Libros, una librería muy bonita Sí. que lleva una buena amiga, muy dinámica, muy joven, muy nuevo, como toda la gente que trabajamos ahora. Y ahí estaré supongo unos días, porque luego unos días después presento en Tarragona, o sea que Ujú. estaremos en eso, estaremos. Muy bien. Pero siempre, si no, con el pretexto de presentación con cualquier otra cosa hay que volver a Galicia. Además que de Galicia no me voy nunca, porque siempre No. estoy cantando canciones gallegas. Sí, un canto, Galicia. No, mejor otras, pero bueno. Otras no sé, yo Sí, pregunto. sí. Yo pregunto, estaba mirando si nuestro compañero ha ido a buscar los cascos. Amorillos, collina, Vamos a buscar. Y mientras que él va buscando esos auriculares maravillosos, Carliños, ¿y Sí. el siguiente libro cómo se llama? Con tinta de cariño. Con tinta de cariño. Espérate, me voy a enfocar yo porque nunca me... Ahí está, ahí lo Tinta de tenemos. cariño, sí. Ahí lo tenemos, ¿ves? Y seguro que con auriculares se escuchará mucho mejor, ya lo verás. Sí, tranquilo. Chosen, Hacemos. preferimos que se escuche bien la entrevista que no que los que están oyendo y viendo nos digan, por Dios, la técnica que hace, qué mala es. Y no, que luego me critican a mí, no a ti, ni a Chose. Dime una canción que te gusta. Una canción gallega vamos a coger, ¿no? Sí, pero una dime canción una. gallega, pues yo creo que la canción que renovó el pop en Galicia que se llama O Tren de Andrés do Barro, ¿no? Ajá, O sí. Tren de Andrés do Barro que vamos a poner para ambientar, es la canción que renovó el pop en Galicia allí a finales de los años 60, con el chi, chi, O tren chi, que me chi, leva chi, pola chi. beira do viño. Tren que ¡Ay, me qué bien lleva se por oye la ahora! vida. ¡Qué fenomenal! Sí. Estupendo. Bueno, pues te hago un recordatorio. Lo habíamos dejado cuando hablábamos de las Sí, estadísticas. de las encuestas de estadística. De las sí. encuestas. Sí. Ahí lo hemos dejado y aquí Perfecto. ahí continuamos. Muchísimas gracias, Chose. Pues tu voz, que sigue el discurso como quieras. Sí, nada, decía que normalmente pues las estadísticas lo que facilitan es la información, una orientación, pero no se le puede exigir esa precisión que muchas veces, yo me acuerdo, estaba comentando de las elecciones francesas presidenciales Sí. y el resultado fue 49,9 y el otro 50,1, o sea, unas décimas. Y dicen, fallaron las encuestas. Y digo, bueno, es que esto ya es, o sea, para eso ya vamos al censo directamente, ya vamos a la votación vamos, es que no se le puede pedir peras al olmo y con las encuestas, pues todo, aparte que bueno, siempre se les asigna el tema electoral, pero yo he dirigido más de 1000 estudios, el 30% pueden ser sondeos electorales, pero después hay estudios de mercado, Sí, claro. hay estudios de opinión, hay estudios científicos de todo tipo, son auténticas maravillas las que se pueden hacer gracias a esa herramienta. Yo, por ejemplo, ahora con el libro que acabo de publicar sobre la sociología de la educación, precisamente postulo una metodología basada también en el diferencial semántico, una encuesta de donde, precisamente extremos, ¿no? Norte, sur, blanco, negro, etcétera. Y bueno, pues se puede aplicar para saber cómo es la educación de un país, de un colectivo determinado,
pues a través de los 5 pilares básicos de la educación, como son sus formas, como son sus funciones, como son su contenido, su significado, etcétera, gracias a una herramienta sencilla y poder dictaminar, pues eso, cómo es la educación en un determinado país, una determinada región, etcétera. Bueno, pues eso es lo que hay que valorar de las encuestas. ¿Qué hallazgos significativos has encontrado en ese estudio al hacer todo? ¿Qué cosas te han sorprendido al hacer ese trabajo en el fondo de campo, de indagación, de descubrimiento? En general, durante estos años. Sí. No, en particular en este último libro. En este último libro, mira, la encuesta la vengo aplicando a mis alumnos, son estudiantes para futuros maestros, ¿no? De ciencias de la educación. Y bueno, te sorprendes mucho de, pues normalmente la situación de la gente es reconocer que tiene una educación, lo que se llama memorística, ¿no? El modelo llamado modelo prusiano, pero que claro, que su realización personal, sus habilidades, sus potencialidades, la educación no está enfocada hacia ese objetivo que debería ser el desarrollo personal, el de extraer. Hay 2 conceptos de educación que vienen de una etimología de la palabra educar, que es educare y educere. Educare es introducir, ahí está, que es el concepto que tenemos. Educere es extraer, o sea, educare es de fuera a adentro y educere es de dentro a afuera. La buena educación, desde el punto de vista pedagógico y de todos los expertos, es cuando obtienes lo mejor que pueda de la persona, sus habilidades, su valía, ¿no? Pero desde el modelo prusiano, se le llama modelo prusiano porque surgió en Prusia para, bueno, un poco contrarrestar las revoluciones, tanto la francesa como la otra que se avecinaba, como era la bolchevique, pues ahí en Prusia, que aún asistía a Alemania, pues concedieron el acceso a la educación y era, pues eso, mediante una educación separada por género, separada por materias, técnica, de cara a facilitar operarios para la revolución industrial, que fue del siglo XVIII, y resulta que seguimos en ese modelo. Han pasado pues más de 200 años y seguimos con ese modelo. Supongo que algo habrá evolucionado, ¿no? Amarrado al modelo. Ahora, digamos, por lo que me comentaste y la entrevista que me hiciste para tu espacio de Radio Sapiens, tus preocupaciones cada vez van más evolucionando hacia la forma de ser, del arte de vivir, de la arquitectura del ser, de cómo interpretar la conducta humana. ¿Cómo se ha producido ese salto un poco del sociólogo al filósofo vitalista, de alguna forma, por llamarlo de algún modo? Sí, pues me encanta la pregunta porque precisamente fue un giro copernicano bastante importante. Claro, yo después de 20 años dirigiendo, bueno, creando y dirigiendo, al principio pues tuve que montar toda la infraestructura de trabajo de campo en Sondase, y bueno, fueron 20 años que pues, ahí están, en fin, muy satisfecho de lo realizado. Pero bueno, yo seguía compaginando con mi labor docente como profesor asociado y tenía claro que, porque la empresa privada, ya sabemos que te lo saca de la espalda. Los primeros años eran de 12 horas diarias ahí intempestivas, y bueno, vacaciones las cogía pues cuando se podía, una semana aquí, otra semana disponibilidad a fines de semana, etcétera, etcétera, que repito que lo recuerdo con cariño y tal, con buen recuerdo, pero claro que todo también tiene que decir, oye, esto no va a ser así siempre, y además conociendo un poco la empresa privada, que pues en un momento determinado pues te da una patada en el culo y ya está, ¿no? Suele ocurrir. ¿Verdad? Entonces yo en ese sentido tenía siempre la idea de dedicarme de ir a la docencia, como así fue, porque no dejé pues mi tesis doctoral, etcétera. Y entonces en el 2008 con la crisis pues ya hubo recortes. A mí me ofrecieron me hicieron una propuesta que yo les dije que no, porque después de haber llegado hasta ahí pues tampoco era cuestión de marcha atrás.
y bueno, pues di el salto a la docencia por dedicación completa. Entonces ahí pues me planteé, bueno, ¿ahora qué hago? Y dije, bueno, pues voy a empezar desde cero, ¿no? Desde el tratado de quiénes somos, la típica pregunta pues, sobre la naturaleza humana, y bueno, me embarqué en un proceso que le he llamado un tratado existencial sobre nuestra especie, ¿no? Curiosamente, resulta que seguimos en pelotas, si me permitís la expresión, ¿no? Al respecto, sobre nuestra naturaleza, sobre quiénes somos, sobre qué estamos aquí, sobre el significado de la vida, y sobre todo, Carlos y Carmen, que lo que a mí más me llamó la atención es que desde nuestras dimensiones existenciales, como pueden ser la biológica, o sea, nuestro cuerpo, como puede ser la sociocultural, nuestra identidad, trabajo, tal, referencias territoriales, etcétera, familiares, Big Bang, existe una tercera dimensión que nos llaman sutil, etérica, espiritual, que vamos, es un completo desconocimiento, Sí. siendo una dimensión Sí, oye, importantísima. ¿verdad que va en paralelo a ese desconocimiento de otras, ya en términos científicos, de campos como la neurología, las nuevas enfermedades de la memoria y todo eso? Yo creo que debe haber Claro, algún tipo de conexión entre esas dos cosas, porque son dos líneas desconocidas que deben tener también que ver con la todavía no utilización de montones de capacidades que tenemos en nuestro bosque neuronal, ¿no? En nuestro bosque resonante, ¿no? total. O sea, yo creo que pongo en el cuarto volumen del tratado, que el título Sapiens Model, empiezo diciendo que somos unos analfabetos Sí, existenciales. Y sí, lo sí, sí, digo, sí, sí. y no lo digo peyorativamente, lo digo en el sentido histórico de que lo mismo que éramos ágrafos, o sea, hasta hace 6.000 años, pues no teníamos escritura ni, por supuesto, lectura. Somos una especie de unos 250.000 años. Bueno, pues si hace 6.000 años tenemos escritura y lectura, pues hemos pasado 240.000 sin lectura ni escritura, y eso no es peyorativo. Me siento como ser humano muy orgulloso de esos 240.000 años también, pero es que a nivel espiritual y a Sí. nivel emocional, a nivel interno, es que vamos, ahí Es estamos. prehistórico, estamos en prehistórico prácticamente, es Exactamente, decir, sí exactamente. estamos Es que prehistóricos. es ahí Sí, donde quiero sí. decir, estamos lo mismo que cuando empezó la escritura y empezó la lectura, ¿no? Pero teniendo Entonces, la intuición de que tenemos una capacidad de desarrollo a poder desarrollar, si realmente damos con las claves, con las llaves de ese conocimiento, en un tiempo más corto podemos pegar un salto cualitativo extraordinario, ¿no? bueno, cuántico. Es cuántico, o sea, Sí. es el día y la noche, o sea, de lo material, del materialismo, de lo tangible, de lo que decíamos antes, de lo blanco y negro, etcétera, a saber que somos co-creadores de la Sí, realidad, sí, sí, sí. que somos onda y partícula a la vez, que todo depende de nuestro interior. O sea, estamos siempre condicionados al exterior, de que el mundo va mal, no sé qué, no sé cuánto, no sé cuánto, pero no atendemos, desconocemos completamente No, nuestro interior, lo mismo que desconocemos el pues in- cómo son. el interior, fíjate que yo creo, vamos, con la propia vida te das cuenta, primero hay una barrera que creo que hay que salvar siempre, que es el miedo. Yo creo que es una de las Ajá, limitaciones, uno de los mensajes que nosotros mismos hemos puesto como barrera, seguramente, para no atrevernos a vivir lo que llevamos dentro, ¿no? Atreverse a vivir lo que llevamos dentro. Lo mismo que tú decías, atreverse a sentir en la educación lo que realmente estás dotado para ello, ¿no? Lo mismo lo que llevamos dentro emocionalmente, porque yo siempre pongo el siguiente ejemplo. Tienes una preocupación, bajas a la calle, hablas con cualquier vecino de cualquier tontería y ya se te ha curado. Tú sabes cuál es el remedio ya sabes, que es la comunicación, la empatía y la multiconexión con el ser humano, ajá. y el abrirte desde el corazón, desde la parte interior tuya, que ahí está todo, están todas las herramientas. Es como un ordenador, Sí. están todas las herramientas. Lo que pasa es que yo creo que nos da vértigo, ¿no? Nos da vértigo. Sí, nos da vértigo y culturalmente vamos en la dirección contraria, Claro, Carlos. O sea, sí. vamos,
yo me estaba acordando de la obra de Piotr Kropotkin, Sí, de la realeza rusa, pero que después fue sí, el sí, líder sí, del sí, anarquismo, sí, sí, pero no se le conoce menos su labor como zoólogo, etc. Y él, cuando fue desterrado allí a los gulags en Siberia, pues se dedicó a estudiar a todas las especies y llegó a una conclusión magnífica, que además se corrobora la biología, la etología, etcétera, que es más característica el apoyo mutuo en el reino animal que, por ejemplo, la competencia esa tan famosa que se dijo de Darwin, esa interpretación del darwinismo que hicieron algunos, incluso hasta Hitler, pues el darwinismo social, ¿no? Pues sobre Es que la la raza. competencia yo creo que no existe ni en el reino animal, o sea, esa medida es otra cosa, es otro tipo de es otro tipo de disputa que se pueda producir por la supervivencia o por algo. Yo creo que la competencia es un poco la necrosis del ser humano, la necrosis, completamente la necrosis del ser humano. Es decir, es como un Sí, cáncer, sí, es sí. como un cáncer. Yo le llamo el egoísmo, ¿no? Sí, Que es algo natural, también lo dijo Richard Dawkins sí, en el gen egoísta, también se demuestra en la sociobiología que hay. El egoísmo es algo, y yo lo digo no en el sentido peyorativo, le quiero sacar la connotación negativa de la palabra egoísta. El egoísmo es algo natural, eso se ha sí, demostrado, los claro, genes sí, buscan su propia supervivencia, etcétera. lógico. Ahora, que lo que demuestra la sociobiología es que así como el egoísmo va bien a nivel individual, en cambio los grupos sociales y las sociedades altruistas son las que más se desarrollan. De hecho, existe también el concepto de eusocialidad, que es un concepto de Edward Wilson, que murió hace poco, donde había tres características. Hay pocas especies con eusocialidad, ¿no? Las hormigas, las termitas, las abejas, es una característica que es que conviven varias generaciones, unas generaciones cuidan de otras y existe la división del trabajo. Ahí tenemos las reinas, las obreras, los zánganos, tal. En fin, dentro de los mamíferos solo hay tres especies que tengan eusocialidad, que son dos de ratas, unas ratas sin pelo o sí, son bastante grimosas a la Desagradable. vista, viven en el interior y tal, Eh, y como mamíferos grandes, solo sí, nosotros. sí, 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 Pero, sí. pero claro, dónde está esa, lo que preside en nosotros, sobre todo desde el patriarcado para acá, desde la creación, bueno, pues todo de nuestro sedentarismo, el Estado, las ciudades, que todo tiene su parte buena, su yin y su yang, pero también lo que se ha fomentado, bueno, pues eso era la idolatría al materialismo, la idolatría al egoísmo, en el ego del yo, y entonces el altruismo, ¿dónde está el Claro, altruismo? Porque pero si claro, ese ego, digamos, más gigantesco, no es un ego que se quede satisfecho como el ego natural del ser humano, que es el ego de su supervivencia y de su protección, porque ese ego de protección del ser humano normal va acompañado en el fondo de una empatía con otros egos cercanos, es decir, mientras que ese ego del egoísmo social más bien tiende a destruir el tejido de comunicación entre los egos particulares. Es curioso. O sea, de alguna forma es como un come cocos de los ordenadores que se va comiendo de los muñequitos, los otros muñequitos. O sea, y ya aparecen los borreguitos más que muñequitos particulares, claro. Son gente sí, sí. que como estamos viendo ahora conducta, que compra un periódico para que le digan lo que aquella persona quiere, pues aunque no haya sido penalti, que le digan que ha sido penalti. Porque ha sido penalti. ¿Ves cómo ha Sí, sido sí, sí. penalti? ¿Ves? Digo, claro, ha sido penalti. Digo, de acuerdo, ha sido penalti, no te preocupes. Entonces quiere decir que, digamos, es una especie de buscar eco. Yo lo suelo llamar pensamiento cover, es decir, aquel pensamiento que es un eco de repetición, que en el fondo es como un reader digest, ¿no? Del mismo de la misma historia y que no produce novedad. El contacto entre los seres humanos siempre produce creación, produce novedad, que es lo que además nos cura, o sea, esa creación, esa novedad. Yo siempre pongo también el ejemplo de los niños, ¿no? Tú le llegas con el escaléctrico, con el juguete más fantástico un día,
pero al segundo día o tercero te dice, enséñame a jugar otra cosa. Así son nuestras neuronas y así es nuestra vida. Una novedad, un esfuerzo personal para ofrecer algo diferente cada día, para ofrecer algo que no esté dicho, un terreno por cultivar que no esté cultivado, un espacio por descubrir que no esté descubierto. Eso de alguna forma yo creo que es lo que quiere la vida de nosotros. O sea, de alguna forma, ¡Hombre! Claro, lo que quiere la vida de nosotros, ¿no? De alguna Pues forma. Claro. ahí lo has dado, lo que quiere la vida de nosotros. Estaba, bueno, es que me recuerdan desde Zubiri a Sanguru, etcétera, el último programa, pues Xavier Zubiri decía que está antes la realidad que el ser, ¿no? Que la existencia. ¿Qué es lo que quiere la vida de nosotros? Sí, somos un producto y somos conducto de la vida, ¿no? Yo siempre digo, forma de superar angustia, forma de tal. Vamos a ver, ubícate en tu lugar, ocupa tu lugar en el universo. La vida va a soplar a tu favor, aunque estés en situaciones contrarias. Si no lo ves que no tendría sentido, sopla por el almendro, lo favorece a la hortaliza, lo mismo eres tú, no dejas de ser algo parecido en otra escala. Entonces, de alguna forma, tú quieres aumentar tu barrera inmunitaria, tú quieres defenderte de posibles enfermedades, tú quieres defenderte, tú quieres atraer una empatía familiar amorosa, haz lo que tienes que hacer, lo que dice tu corazón, lo que de alguna forma entra en tu línea vital con la línea de la vida general, o al menos el camino de esa intuición. Hasta donde sabemos por ahí nos sentimos de momento mejor, nos sentimos mejor. Aunque estemos casi agónicos, nos sentimos mejor. Y entonces no tenemos esa sensación de náufrago que parece que no ves nunca orilla. Y sobre todo otra cosa tan tremendo que creo que está ocurriendo ahora, que es que la gente tiene voluntad de apocalipsis, está buscando apocalipsis por todas partes. Cada día busca un apocalipsis o hace colas, como yo les digo, para ver la matanza de Texas. Digo, vamos a ver, esto no me parece muy normal. O sea, quiere decir que un cerebro humano esté pensando en hacer cola o divertirse o pagar una entrada para ver a alguien que le cortan con una sierra mecánica. Ahí algo anda mal en la cabecita de la persona, algo anda mal. Sí. No puede ser eso. Es que vamos, me tiras de la lengua porque precisamente vengo muchas veces diciendo, incluso podría decir algo contraproducente en el sentido, o que se interprete mal cuando digo, pues claro, el otro día con el entrevistado de turno que decía, es que somos unos frikis, somos unos frikis hablando del ser y de la existencia, pero en cambio lo que acabas de decir, o sea, y los ensayos, bueno, para vender un ensayo te las ves, pero en cambio, pues, y con todos mis respetos, de que yo, vamos, no voy a tirar piedras contra el propio tejado de la cultura, pero es que claro, las novelas, la ficción en el cine, no sé qué, no sé cuánto, tal. Estamos siempre, yo le digo, mi mujer, por ejemplo, es consumidora de novelas, vamos, consumidorísima, y la tensión y el terror y no sé qué. Yo digo, pero ¿por qué buscas? Pues mira, pues me siento, es una sensación, una experimentación que yo no discuto. Sí, pero nada algo pasa, porque como yo hace poco me tocó presentar la novela negra de una amiga y decía, vamos a ver, estamos en el Mediterráneo, estamos en Barcelona. Dice, me parece que está fantásticamente escrita, pero como amigo te debo decir que me parece que yo cuando abro la ventana veo otras cosas, veo chicas, veo belleza, veo luz, veo mar. Claro. Entonces me parece que algo falla, que se seleccione ese contenido como prioritario, ya no solo como prioritario, sino como moda general, ¿no? Porque no está avasallado, entonces algo pasa, ¿no? Sí. Bueno, ya y lo podemos llevar a otros terrenos, porque de hecho un artículo mío también decía cuando esgrimiendo una motosierra se gana una selección, o sea, es presidente Sí. Es que vamos, ya sabemos a lo que me estoy refiriendo, a Milei, ¿no? En Argentina, ¿no? Su imagen icónica fue con una motosierra, o yo qué sé, por ejemplo ahora en el caso de Trump, ¿no? Porque una persona condenada por intento de violación, que sus empresas siempre han sido marrulleras, que ha asaltado el Capitolio, que es calificado por los historiadores de Estados Unidos como el peor presidente de los Estados Unidos, y está ahí. Entonces es esa invocación al egoísmo que todos tenemos, y que es un discurso fácil y que puede prender mucho. Y hablaba
precisamente esta mañana estaba leyendo en un periódico como un polaco, polaco que resulta que ahora es Ucrania, fue el inventor del término genocidio. Y otro ucraniano, tú fíjate ahora con lo que cae en Ucrania, otro ucraniano es el inventor del concepto crimen contra la humanidad. Ujú. Entonces, estamos apostando por esas concepciones egocéntricas, donde el nosotros, la identidad, la identificación con el grupo y la exclusión en contra de, que es una lectura equivocada. O sea, todos estamos en el mismo Claro. pastel, todos estamos en la misma rueda. No hay en contra, hay yin, yang, hay polo norte, polo sur, pero el polo sur no se pelea con el polo norte, Claro. no está mandándole cañones ni nada por el estilo, ni el blanco contra el negro tampoco se pelea. En cambio, nosotros tenemos esa característica que viene, que por cierto, en otra de las entrevistas con Agustín Fuentes, catedrático de antropología en Princeton, pues en su libro sobre la chispa creativa, demuestra muy bien que no somos una especie violenta de por sí, que los episodios violentos fueron a partir de que pues el mío, el egoísmo, el egocentrismo, y ahí empieza todo. Y aprovecho también para decir otra característica, otra cosa, que fue precisamente mi primer volumen, Animal de Realidades, la definición. Estamos mal definidos como especie y como individuos. Nuestra característica, tú le preguntas a alguien y seguimos con los animales racionales. Y nuestra característica, Carlos, es la creatividad. Claro. O sea, somos animales creativos. Y yo, claro, llevé una gran alegría cuando yo escribí esto en el 2019. Y en el 2021 sale un estudio de múltiples universidades, o sea, internacional, publicado en una revista del grupo Nature, y dice que los únicos 267 genes exclusivos del Homo sapiens se relacionan con la capacidad de creación. Claro, que es lo que nos sigue. Entonces, estamos equivocando el tiro, Carlos. Claro, eso nos singulariza y nos convierte en esa dimensión, lo que tú decías, más espiritual, más mística, llámalo como quieras, ¿no? Exactamente. Es decir, que es lo que realmente somos, es lo que queda de nosotros. Yo siempre digo, decía en una frase del libro Zona Sensible, al final de tu vida lo único que queda es lo afectivamente sentido. Lo único que puedes tocar con el tacto, ¿eh? Lo único que puedes tocar con el tacto. O sea, lo que has amado y lo que sigues amando, porque incluso lo que has amado se ha corporizado en un sentimiento. Los sentimientos toman cuerpo, toman realidad. Nosotros somos capaces, como tú dices, a través de esa capacidad creativa, de crear desde la nada algo que es cuerpo, un sentimiento, ¿no? Un sentimiento. O de transformar algo que puede ser convencional en un sentimiento. Es ahí yo creo que el futuro, ¿eh? Es ahí nuestro ser distintivo, como tú analizas bien. ¿Eh? ¿Y por dónde va lo que estás preparando ahora como cosa nueva? Pues mira, aparte del programa, aparte de la encuesta esta sobre la sociología de la educación, que a ver si la internacionalizo, y aparte de una consulta que quiero abrir online, que le llamo consulta existencial, y que estoy ahí ya a punto, pues voy a publicar el quinto volumen del tratado existencial, que precisamente se llama entre interrogantes, porque lo hago así ya un poco en plan, como dice, tenemos espíritu, porque vamos, aún la ciencia no ha dicho nada, ni corrobora ni sobre si tenemos espíritu, o llámale energía, llámale no sé, lo sutil, lo etérico, pero no hay una demostración científica al respecto. Me parece un atraso tremendo, ¿no? Sí, esa demostración, y realmente lo palpas, ¿eh? Fíjate que yo me tocó estar en la muerte de mis dos padres, de mi padre y mi madre, y noté, en las dos veces les cogí de la mano las últimas 2 horas, y noté ese elemento transicional, ¿eh? Tanto sus miradas como en lo que yo percibía. Noté que un pequeño tiempo antes de la muerte certificada, ¿no? Algo había pasado ahí.
algo había pasado. O sea, esa famosa leyenda de que algo flota o algo escapa o algo se desprende de la historia, lo notabas. En ese momento de transición, yo les miré, fue una agonía un poco programada de alguna forma, ¿no? Como se hace ahora para que no sufran, son personas muy mayores. Los últimos momentos, esa hora o 2 horas técnica donde todavía estaban técnicamente vivos, ¿no? La mirada era de una absoluta paz. Ellos habían cedido seguramente una parte, la parte más esencial, y de alguna forma habían dado, yo lo que percibí, habían dado una carrera de relevo, ¿no? O sea, habían dado un relevo, y yo lo noté, lo percibí cuando lo cogí con la mano. Es algo sobrecogedor, ¿no? Es algo, no estoy hablando de horizonte ni cuarto milenio y nada de estas cosas. Estoy hablando de algo verdaderamente de sensación física, ¿no? Físico-química, como quieras llamarla. Y una percepción de que en ese cuarto estaba pasando algo. O sea, y que además esa energía, cuando yo entro en mi casa, la sigo percibiendo como si estuviera viva alrededor mío, ¿no? Como si estuviera acompañándome. Es lo que llamaríamos esa querencia, ¿no? Esa querencia, esa sensación de vida en paralelo que te acompaña y que comprendes esa existencia de la sustancia anímica. En realidad, lo único que es real, ¿m? Lo único que va a permanecer en el tiempo, lo único que es real. Lo otro era una carcasa corporal, ¿no? Pero lo único que es real y permanece en mí, o porque yo he querido recibirlo también así, porque también, digamos, tienes que ponerte en plan receptor, claro, para estas cosas, ¿no? Entonces, esa energía es fantástica. Por eso es tan bonito todo el tipo de estudios que estás utilizando, porque usas las herramientas científicas para comprobar la existencia de ese espíritu. Sí. Y bueno, que yo pienso que hay respuesta, ¿no? O sea, la respuesta es que sí, que tenemos espíritu, claro. Pero bueno, lo pongo en interrogación como para... Porque esa es la situación en la que estamos ahora. Es decir, casi es como una pregunta que lanzo a la comunidad científica. ¿Tenemos espíritu? Que me digan sí o no. ¿Qué pasa con eso, ¿no? Y lo que pasa es que se está viendo ahora, fíjate, las últimas pruebas es la demostración, además en el Hospital Universitario de Nueva York, de que después de 1 hora de certificada la muerte, 1 hora, porque había algunas cosas de 10 minutos, pero 1 hora de certificada la muerte, resulta que han registrado en el 30% de los casos actividad cerebral igual. Además, no es una actividad cerebral de que digas, pues hay un extractor. No. Se enciende la memoria, se enciende el recuerdo, se encienden los visores de la imagen, o sea, que está viendo algo, o sea, que los famosos... 1 hora después, que eso va a cuestionar mucho, porque, a ver, si hay que esperar ahora precisamente pues toda la cremación o los entierros... Sí, yo creo que tiene su sentido, porque son 2 planos temporales completamente diferentes, ¿no? El tiempo vital, el tiempo de la carcasa, en realidad ya ha desaparecido. Pero claro, el otro, de alguna forma, entiendo que es un guiño de esa dimensión espiritual para decir, hey, sigo vivo, sigo de alguna forma vivo, porque no va a acabar. Yo pienso que esa emisión, lo que pasa es que nosotros no sabemos leer en el ambiente cómo eso se reproduce, ¿no? Eso no va a acabar, va a desaparecer en el registro de su cerebro, pero eso ha emitido por alguna razón o algún sentido. Nada, todo en la vida tiene sentido, en la naturaleza. Ese plus que es desprendido ya del cuerpo, certificado como tal, técnicamente, ese plus se emite para conectar con otra cosa, ¿no? Vaya usted a saber lo que nosotros podemos percibir en ese digamos pasillo paralelo del tiempo, ¿no? En ese pasillo paralelo que luego no notas interiormente, es que lo notas que te acompaña, es que lo notas esa sensación lo notas si realmente también es verdad, si ha habido una conexión verdaderamente afectiva entre el ser desaparecido y tú, que eso es la magia. O sea, eso no se nota si tú no has tenido, si tu relación ha sido de abogado con clientes, si no ha habido esa conexión afectiva. Por lo tanto, la memoria siempre, evidentemente todo lo que se está descubriendo, se engrasa con lo afectivo. Tú quieres recordar, carga de afecto un recuerdo. Tú quieres recordarlo. Sí. Y lo recordarás por los siglos de los siglos. Hay varias, ya se empieza a conocer, y eso es lo que
por eso abogo, sobre todo en este tratado existencial, no me canso de repetir que tenemos una dimensión que está en pelotas, con perdón de la expresión, o sea, que está anoréxica, como queramos decir, en pañales, etcétera. Y empieza a haber pinitos valientes, como en su día Raymond con lo de las ECMs, más de 5.000 casos. Yo, por cierto, también doy clase, bueno, en el curso de posgrado de la Fundación Inclovi, de Liderazgo y Conciencia Social, donde sus dirigentes, la doctora Luján y Xavier Melo, pues tienen también con su programa Somos Alma con el tema de las ECMs, ¿no? Las experiencias cercanas a la muerte, recogiendo testimonios y bueno, ya empieza a haber un cuerpo científico, por así decirlo, que recoge ya una serie de cuestiones comunes, ¿no? Que es que esa sensación de, unos describen como amor y tal, pero que es una sensación de bienestar, ese repaso y sobre todo a mí me llamó mucho la atención del estudio este que comentaba antes, ahora no me acuerdo el nombre de quien lo dirigió, pero eran varios, el de la Universidad de Nueva York, del Hospital Universitario de Nueva York, que decía que en ese repaso sentías aquello que habías causado en la vida. Eso recuerda mucho, por eso que no es ni cuestión de descalificar religiones, etcétera, simplemente que, bueno, pues son vetustas, son obsoletas, y, hombre, ahora tenemos la ciencia, ¿no? Pero esa especie de, que ya los egipcios lo hacían, lo de la balanza, esas que aparecen, la balanza de egipcia, de bueno, pues tus pecados, para que cuánto pesan, etcétera, etcétera, o ese purgatorio que se llamaba, etcétera, pues esta gente también relataba eso, pero sobre todo dos sensaciones comunes, ya más allá del Raymond Moody estudió más de 7.000 casos. Bueno, este profesor holandés, hoy en día miles y miles de casos de ECMs, de estudios, y todos coinciden, hay un cuerpo común que es eso, la sensación de bienestar, de amor y de conocimiento, en el sentido de que todo no hace falta. Es como intuitivo, es como todo encajase, esto es así, no, todo tiene una explicación, ¿no? Entonces son dos cosas que ya se empiezan a tener cierta corpus científico, aunque bueno, seguimos con que la ciencia ortodoxa, y ahí están las publicaciones, los JCRs y no sé qué, no sé cuánto, el mundo universitario y todo eso, pues seguimos como pues en los tiempos de la Edad Media, Sí, cuando pero si cuando has se dijo. tenido experiencias, yo he tenido dos experiencias cercanas a la muerte, no sé si te lo conté o lo he contado en algún programa, tanto en un accidente de tráfico como en la sierra con Sendero Luminoso en Perú, y evidentemente sí vi esos senderos de luz y también pasado como una moviola infinita de acontecimientos. Según me contaron las asistencias médicas, debía estar algo parecido, porque no noté dolor, algo parecido a técnicamente en coma en unos determinados minutos, ¿no? No, aunque luego ya cuando pasé a observación hospitalaria ya estaba normal, estaba completamente normal, dolorido, etcétera, pero normal. Pero esa sensación de pasarela, de luminosidad extraordinaria y de ausencia de dolor. Ausencia de dolor completa, a pesar de que los impactos son brutales para saltar de dolor, pero y luego esa sensación de repaso de las cosas que han ocurrido, pero desde un punto de vista, no diré que festivo, pero como si airearas, como si se airearan las ventanas, ¿no? Del de Claro. esto, como si aireara la ventana. Eso lo he vivido yo, eso es lo que te puedo decir como dos testimonios. No sé si serían objetivables como científicos, porque a lo mejor no reunía el tiempo de coma o lo que fuera, pero bueno, eran parecidos a esa situación según testigos que estuvieron, porque yo no era consciente hasta que me desperté, claro, en las dos ocasiones. O sea que eso es completamente real, y con cualquiera que hables que haya pasado cosas parecidas, lo verás, ¿no? Es decir, no es sin alucinación, no has tomado pastillas ninguna, no has hecho absolutamente nada. Ese viaje es un viaje extraordinario,
por una luz no cegadora, es curioso, porque es una luz de una luminosidad limpia, que no ciega. O sea que es como si pudieras tener abiertos los ojos perfectamente y ver sobre el blanco, sobre toda aquella imagen que decía García Lorca tan bonita de blanco vestido de blanco, ¿no? Ese blanco infinito de decir, ¿cómo puedes poner blanco vestido de blanco? Claro, cuando ves los pueblos blancos de Andalucía dices, esto es blanco vestido de blanco. Claro, cuando lo ves, ¿no? Bueno, José, estamos acabando la ronda, la tenemos que continuar otro día, ¿eh? Ahí por Oleiros, irnos a Oleiros allí a disfrutar del... Aquí cuando queráis, aquí tenéis vuestra casa. Que es un paraíso, un pequeño paraíso. Nada, una pequeña viñeta, aunque pueda parecer turística, de Oleiros. ¿Cómo enseñarías Oleiros en 2 o 3 palabras? Bueno, pues me estoy acordando del clean del eslogan que tienen las camisetas estas turísticas que dicen desde Mera, donde yo vivo, es donde mejor se ve La Coruña, ¿no? O A Coruña, en este caso, porque tenemos justo de frente el faro de Mera y el faro de la Torre de Hércules, son los dos faros que de la bocanada de la ría do Burgo, que llaman, que es la entrada pues a Puerto de Coruña, Mera. Fue un pueblo de pescadores, tenía unas baterías allí en el faro de defensa, etcétera, porque, bueno, ya sabemos lo de Drake y lo de María Pinta, el pirata. Oleiros se puede describir como un poco la ciudad dormitorio, lo que puede ser un Pozuelo, un Majadahonda de Madrid, o un Aravaca de Madrid, pero lo digo también, no lo decía en ese sentido, pero me sale también por la renta, porque aquí están pues los Amancio Ortega y alguna... Mira. No será mal sitio, entonces, no será mal sitio. Es el municipio con la renta per cápita más elevada de Galicia, uno de ellos, precisamente por esta... Sí. Porque, claro, está muy cerca de Coruña, pero tenemos... Yo vivía en Coruña, pero cuando íbamos a tener nuestro hijo, pues... se nos hacía pequeño, encima pues el contacto con la naturaleza, que esa es otra asignatura pendiente, o sea, claro. le hemos dado la espalda a la naturaleza totalmente y tal, y ya aquel bosque de cemento que suponía, y fijaros que Coruña es una ciudad muy asequible, son 230.000 habitantes, es muy bonita, etcétera, pero aquí pues estás a caballo tienes a la ciudad cerca, pero tienes también ese medio rural, ese contacto con la naturaleza que en las ciudades, pues por mucho parque y por mucho tal, nosotros vivíamos en Coruña, al lado de un parque, pero que aquí es distinto, es un estar a caballo entre la ciudad y el campo, ¿no? Entre la ciudad y el rural. Es un lugar con una calidad de vida muy... O sea, hay que ir a Oleiros, ¿no? Y no hablo de la comida, ni de... ¡Ay, por Dios! No hablo de la comida porque ya entonces... Qué tentación, ¿no? Qué tentación, ¿no? Muchísimas gracias, José. A vosotros, encantado. Muchísimas gracias.